Hola, hola. Ya tenemos buen contingente. Eh, Dejemos que se estabilice un poco la llegada de alumnos. Ya, ok. Entonces, entonces. Hoy día deberíamos cerrar lo que es este pequeño capítulo, subcapítulo de diseño de algoritmos con la última parte de el árbol de decisión que hemos tenido. Si resulta que efectivamente nosotros no tenemos subestructura optimal, entonces no nos queda más que ocupar backtrack. Nosotros ya demostramos que el problema de las reinas es, voy a poner un tablero vacío en pantalla. O puede ser que me sea más útil trabajar con el PDF, perdón, con el PPT. Ok, ok. Nosotros ya habíamos visto que el problema de las reinas no tenía subestructura optimal. En particular, lo que pasa es que hay una dependencia de todo el tablero en una posición de una reina. Por lo tanto, la combinación de soluciones no es permisible. Pero ya habíamos visto una demostración formal de esto. Entonces, el problema es que en la mayoría de estos casos la fuerza bruta es de poca ayuda, porque, por ejemplo, para un tablero de 8x8, nosotros podemos tener una combinatoria muy elevada. Estamos hablando de, eh, esto es un billón de combinaciones. Entonces, la gracia es poder ayudarnos con una técnica que se llama backtracking. ¿De qué se trata backtracking? Backtracking es definitivamente algo muy simple. Nosotros ubicamos, hacemos el espacio de búsqueda que habíamos visto hasta el minuto, el de siempre, pero lo que hacemos es tener una función adicional que lo que nos ayuda esta función es a cortar prematuramente esa rama de búsqueda. Eh, Nosotros, en vez de buscar por anchura, voy a preguntar esto antes, porque puede ser que esté pisando sobre suelo poco duro. ¿Saben lo que es búsqueda por anchura y búsqueda por profundidad? Deberían saberlo, yo creo, ¿no? ¿Podría refrescarnos la memoria, profe? Ya. Nunca está de más, ¿cierto? Si nosotros tenemos
un árbol, no necesariamente binario, no necesariamente balanceado, y ahí tenemos un árbol. Entonces, cuando uno hace búsqueda por anchura, lo que uno hace es buscar en este orden. Eso es búsqueda por anchura. Busco en el padre, lo busco todos los hijos, después todos los hijos de los hijos y después todos los hijos de los hijos de los hijos. Eso es búsqueda por anchura, ¿ya? La búsqueda por profundidad es así. Busco por una rama completa hasta llegar hasta el final de esa ramificación y después me meto con los demás de a poco. ¿Ya? Esa es búsqueda por profundidad. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ahora, refrescada la memoria. Refrescada la memoria, entonces tenemos que backtracking se hace por búsqueda por profundidad. Para hacer la búsqueda por profundidad, tenemos que tener algunas cosas determinadas de manera preliminar. Primero, ¿dónde partimos? Recordemos que estamos en el problema de las reinas, así que vamos a pensar en el problema de las reinas. Punto de partida, tengan en mente, después se los voy a preguntar. Función de rechazo. La función de rechazo es la función que, dada que vamos por alguna parte del espacio de búsqueda, nosotros inmediatamente decimos como, esto ya no tiene sentido, ¿para qué sigo por acá? Por ejemplo, si estamos en las monedas, si yo quiero 536 y tengo una moneda de 500 y una moneda de 50, ya no tiene sentido que siga añadiendo monedas, ¿no? Porque ya me pasé. Así que eso sería, por ejemplo, un ejemplo de una función de rechazo. La función de aceptación es una función que no siempre funciona, no siempre se aplica, pero puede ser que antes incluso de que nosotros lleguemos al final, a la meta, nosotros ya sabemos que por ahí va la meta. Entonces nosotros inmediatamente decimos, este es el camino y rechazamos todos los demás. La función de hijo, que tiene que ver con el desarrollo del árbol, porque si estamos en un espacio de búsqueda y estamos en un estado en particular, tenemos que saber cuáles son sus hijos. Y finalmente la función de output, que una vez que nosotros aceptamos la salida, nosotros tenemos que retornarla o imprimirla. Y muchas veces, en algunos casos, no en la mayoría, es necesario completar dicha salida para poder continuar. Gracias al papá, ¿cierto? Ya, problema de las 8 reinas. Obviamente el punto de partida es este. Aquí les voy a ayudar, ¿ah? El punto de partida es el tablero vacío. Entonces, pregunta, muchachos. ¿Cuál sería la función de primer hijo? Papá, no pregunta nada. No, es que el papá está escuchando con los audífonos. ¿Ya ves? Ya, toma. Vuelvo a preguntar. Suponiendo que el tablero está vacío y considerando que estamos en el problema de las 8 reinas, que nosotros ya hemos hablado, acuérdense,
poner 8 reinas en el tablero de manera de 8 por 8, de manera que no se ataquen entre sí. ¿Cuál ustedes creen que si yo quiero recorrer un árbol en el espacio de búsqueda, sería la función que nos da el primer hijo? ¿O cuál sería, en lenguaje más informal, el primer hijo del tablero vacío? Una reina. Colocar una reina, efectivamente. ¿Y dónde colocaríamos a esa reina? Seamos un poquito más específicos. Al menos yo la colocaría en una esquina. En una esquina, perfecto. Entonces, Papi, no preguntó. sí, lo dijo, ¿viste? Estuvo muy bien. Entonces, nosotros vamos a ubicar la primera reina en la primera posición disponible. En la esquina superior izquierda, en este caso, debía haber sido la esquina inferior izquierda, porque ahí está la posición 00. Pero bueno, cada uno lo ordena como uno prefiere. Entonces, recordemos, ¿cuál sería el siguiente a revisar? ¿Poner la reina en otra posición o poner una segunda reina? ¿Qué hago primero? Poner la reina, o sea, poner otra reina. Una segunda reina. Recordemos que estamos recorriendo por profundidad. Por lo tanto, no me importa por ahora el hermano, que sería la primera reina en otra posición. Lo que me importa es poner una segunda reina. ¿Dónde pondríamos esta segunda reina? La segunda reina se puede colocar en la posición 6B o C7, que no se ve bien, No. pero Claro, Don- pero sí, disculpa. Donde en la otra reina no la alcance. No, sí, claro, eso es lo que deberíamos hacer. Eso es correcto. Pero la pregunta es que estamos programando. Por lo tanto, no llegamos e inmediatamente ponemos, estamos recorriendo el espacio de búsqueda. Por lo tanto, lo estamos haciendo a lo tonto, pero no tan tonto. En otras palabras, ¿dónde yo computacionalmente pondría la siguiente reina? Antes de rechazar, ojo, porque aún no hemos aplicado la función de rechazo, solamente estamos recorriendo el espacio de búsqueda. 8B. 8B. Yo diría que 8B es correcto. ¿Por qué? Porque uno puede hacerla de dos maneras. Poniendo una reina por columna o una reina por fila. ¿Ya? Vamos a asumir la reina por columna. Entonces la siguiente reina estaría en la posición 8B. ¿Ya? Vamos a asumir reina por columna. ¿Ya? Ahora, aquí entra la función de rechazo, porque las dos reinas se están atacando. Así que como rechazamos y estamos en búsqueda por profundidad, nosotros nos devolvemos y vemos el hermano del actual. Este hermano que acabo de ver, que sería poner la reina en la siguiente posición, la segunda reina, también es rechazada porque de nuevo las reinas se están atacando entre sí. Así que vemos el siguiente. Y en el siguiente, fíjese bien, aquí estamos ok. Ninguna reina se está atacando entre sí y podemos continuar. ¿Se fija? Este es el modus operandi del backtracking. Calculamos el hijo y luego si el hijo está bien, continuamos. Si el hijo está mal, continuamos con el hermano. Si se nos acaban los hermanos, quiere decir que este hijo es rechazado y nos devolvemos, etcétera, etcétera. Profesor, Ajá. ¿y hay alguna forma más eficiente que ir comparando en cada posición? Lamentablemente, por lo menos por lógica determinista, no. No, esta es la forma más eficiente, porque fíjense bien, uno podría efectivamente, como dijo Rocío, llegar y atacar inmediatamente en este punto. Esa es la guagua. Sí, mamita, el papá ahora está haciendo clase, así que así su boquita, ¿ya? En este minuto, uno podría ver lo que dijo Rocío e inmediatamente tratar de colocar la reina en, por ejemplo, la posición 6B o 7C, ¿ya? El punto es que si hacemos eso,
tenemos dos opciones. O bien colocarlo a lo tonto, que sería, ya, entonces la coloco en la 7C, entonces la siguiente debe estar también en una posición en L, y voy probando posiciones en L, y voy a llegar necesariamente a una solución infactible. Fíjense Profesor, bien, voy a ir rayando. Deme un segundo. y, y no estaba, por ejemplo, en bloquear filas y columnas. Claro, Bueno, pero es que eso se podría hacer. Es que... Por ejemplo, el la reina ya problema de está ir en el bloqueando 8. filas y columnas, mire. Bloqueamos aquí fila, columna y diagonal. Sí, y diagonal. ¿Ya? Entonces, usted tiene que poner la reina en la siguiente posición que no está bloqueada. Entonces, supongamos que la ponemos acá y usted bloquea diagonal, fila, columna, diagonal. Ponemos otra reina donde eventualmente vamos a llegar a que el tablero está completamente bloqueado y no podemos poner más reinas, y no necesariamente haber puesto las 8 reglas. En particular, acá le aseguro que si seguimos este camino no lo vamos a lograr, porque esta no es la combinación factible. Ok. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, en términos básicos es lo mismo, porque al final bloquear filas, columnas, etcétera, resulta computacionalmente equivalente, porque al final la combinatoria que nosotros realizamos es la misma. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, en términos deterministas, esto es lo mejor que podemos hacer. Ahora, claro, eventualmente podíamos, como usted dijo, ir bloqueando las filas o ir poniendo las cosas en diagonal, y ahí lo que hacemos es más costo por paso y menos pasos, pero el costo que hacemos por paso es más caro. Y al ser más caro, entonces finalmente podemos terminar exactamente en el mismo costo, que es lo que pasa. Papá, ya no me veo. Yo no me veo en la frente. Sí, si te ves, mira, si los niños te están viendo, ¿ves? Entonces, este es el procedimiento por backtracking. Spoiler, existe una forma más eficiente de calcular las 8 reinas. Existe. Pero no es determinista. Les voy a mencionar solamente por, ¿cómo se llama esto? Por conocimiento general, la otra solución. Pero no está dentro del temario, ¿ya? Entonces, el punto de partida es el tablero vacío. La función de rechazo es cuando las reinas se amenazan. La función de aceptación es cuando las 8 reinas han sido puestas en juego. La función de hijo es poner una reina en el próximo espacio disponible, en nuestro caso, en la próxima columna. Y función de output, en este caso, no tenemos que completar nada, simplemente imprimimos o retornamos el tablero completo. Entonces, debido a que estamos recién aprendiendo backtracking, nosotros vamos a ocupar una estructura determinada para programar en backtracking, que es la que usted ve acá. Se llama una función backtracking y tenemos si el nodo actual, que el nodo actual es la función C, es rechazada respecto al problema, que es el problema P, tenemos que retornar. ¿Por qué? Porque hacemos un retorno hacia arriba, hacia el padre. En cambio, si la solución actual es aceptada por el problema, entonces nosotros hacemos el output. Si ninguna de esas dos condiciones se cumple, nosotros asignamos a la variable S el primer hijo del nodo actual según el problema y hacemos la llamada recursiva. Fíjese que esta manera de escribirlo, obtener el hijo e inmediatamente llamar recursivamente, implica el recorrido por profundidad. Si no, el backtracking es hecho de manera correcta o incorrecta, después calculamos el siguiente hijo. Ojo, ojo.
hay problemas que tienen más de una solución. Entonces, si en el output, en la función output, usted determina Avión. un quiebre, un Elefante. exit, por ejemplo, entonces usted Un se queda con la primera solución que encontró. Si no, entonces este procedimiento va a encontrar todas las soluciones en el espacio de búsqueda. ¿Alguna duda? uva y ensañamiento. ¿Estamos claros con el esqueleto de del backtracking? Ninguna, perfecto. Entonces, ¿qué tan eficiente es calcular backtracking? La función de rechazo es muy importante. Mientras más restrictiva sea la función de rechazo, o sea, mientras más cerca de la raíz nosotros rechazamos, más estamos podando, más hojas estamos desechando y por lo tanto más rápido es. Lo mismo con la función de aceptación. Mientras más rápido podamos aceptar, mientras más rápido nos damos cuenta que la solución que tenemos es la correcta, mejor. La función de hijo también, mientras más restrictiva, mejor. Y ahí es donde usted dice, ok, en el problema de las reinas, nosotros podíamos haber puesto la reina en la misma columna. Eso es ineficiente, entonces lo restringimos. La siguiente reina puede ir en la siguiente columna. Entonces podemos aún restringirla más, ok, no va ni en la misma fila ni en la misma columna. Pero a medida que la restringimos demasiado, tenemos que tener cuidado con el costo de la restricción. Entonces hay un trade-off. Mientras más restrictiva es mejor, ¿cierto? Pero también, mientras más... ¡Ay! Acá está el micrófono. Mientras más eficiente, mejor también. Lo mismo pasa con la función de output. Mientras más eficiente, mejor. Entonces, ¿cuándo se aplica el backtracking? Porque no necesariamente, si es que no tenemos su estructura optimal, siempre es bueno ocupar backtracking. Hay un conjunto, sí, mi amor, hay un conjunto de problemas en donde sí se aplica el backtracking. Y de hecho, esta es la mejor forma de definir un problema por backtracking. Se llama el problema de satisfacción de restricciones. Un problema de satisfacción de restricciones es un problema donde tenemos una tripleta, X, D y C. X es el conjunto de variables. D es el conjunto de dominios. ¿A qué me refiero dominio? Lo mismo que en matemáticas. Una variable pertenece a un dominio. Y C es el conjunto de restricciones. Cada variable X que pertenece al dominio D debe satisfacer una o más restricciones C. Entonces, visto desde este punto de vista, ¿cuáles serían las variables en el problema de las reinas? ¿Las reinas o no? Sí, claro, pero Las entonces, posiciones de la reina. ¿cuál sería el dominio de cada reina? En ese caso. Porque si es ¿Dónde una variable... están? ¿Dónde Disculpe. están puestas? Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería su dominio? Dominio es el conjunto al cual puede tener el valor. La reina tiene un valor. ¿Cuáles pueden ser ese valor? La posición dentro del tablero de ajedrez, por Ya, ejemplo, ¿y eso sería? eh, Esas son las coordenadas. Las coordenadas, ya. Fíjese bien que la manera en que lo están pensando no es incorrecta, ¿ya? No es incorrecta, pero es ineficiente. Recordemos, ¿cuál es la restricción que dijimos? Una reina por columna. Como hay una reina por columna, entonces, sí o sí, son 8 variables, 8 reinas, y cada reina puede tener de la posición 1 a la 8. Esa es una manera más eficiente, y de hecho, es la manera más eficiente en la cual se modela el problema de las reinas. 8 variables, cada variable puede tener valores del 1 al 8. ¿Me pueden entonces decir, dada la forma en que yo lo planteé, las restricciones? ¿Cuáles son las restricciones del problema de las reinas?
Que no Eh, pueden cruzarse. Ya, no pueden amenazarse. Entonces, transformémoslos en matemáticas. ¿Qué implica eso? que no pueden estar ni en la misma columna, ni en la misma fila, ni en la misma diagonal. Ya, Ajá. entonces, vamos a definirlo, ¿ok? A ver, déjeme aquí. No, antes voy a hacerlo. Vamos a definirlo. Entonces, tenemos x es igual a x1, x2 hasta x8. El conjunto de los dominios es D1, D2 hasta D8, siendo D I es igual a DJ para todo I, J, y D1 es 1, 2, 8. En particular, cada XI pertenece a su DI. Ya, eso es lo que dijimos al principio. Ahora vamos con las restricciones. Las restricciones son las siguientes. Fíjense. Primero, ya determinamos que no pueden ser dos columnas. Eso está listo. No pueden haber dos reinas por columnas porque tenemos una reina por columna por definición. Así que vamos a hacerla por la fila. Para toda I, J coordenadas, tenemos que XI tiene que ser distinto al valor XJ. ¿Qué significa eso? Obviamente siendo que I es distinto de J. Lo que eso significa es que no pueden haber dos reinas con el mismo valor, porque eso significaría que estarían en la misma posición en la columna, por lo tanto estarían en la misma fila. Y también tenemos que dar la siguiente restricción. La siguiente restricción dice así. Déjeme tratar de pensarla un poquito más. Veamos. Para todo XY, tiene que ser distinto a XJ más la diferencia entre XY menos XJ. No, XJ menos XY. XJ menos XY. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese, por ejemplo, si tenemos la posición XY es 1 y la posición X1 y X3. Juli, el papá está ocupado. A ver, vamos a pensar bien esto. Esto es así. J menos I. Porque fíjese, lo que quiero hacer es lo siguiente. Si tengo una reina acá, no puedo tener una reina acá. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esta es la posición 1. Perdón, columna 1, columna 3. Entonces, la diferencia entre estos es 2. Por lo tanto, lo que quiero decir es que X1 no puede ser igual a X, al valor de X3 tiene que ser al revés. Y menos J. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera posición 1, posición 3, y aquí tengo 1 menos 3, serían iguales. Y eso implica que están en la misma diagonal. La definición que acabo de hacer acá es no pueden estar en la misma diagonal. Esto que está acá es matemáticamente no podemos estar en la misma diagonal. Eso significa. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, ok.
Entonces, aquí, lo que acabo de poner acá en pantalla es la definición por conjunto, problema de satisfacción de restricciones que tiene el problema de las reglas. Entonces, ¿qué otros problemas podemos resolver? Aritmética verbal, la correlación de mapas, la resolución de crucigramas, la resolución de sudokus y las n-reinas. Acá ven un ejemplo de un sudoku resuelto por backtracking. Si se fija, va probando todas las posibilidades y va retrocediendo cada vez que tiene que retroceder. Ya esta es una animación de un sudoku resuelto por backtracking. Entonces, ustedes tienen como tarea, este es el proyecto. Este es su proyecto, esta es su oportunidad de subir la nota. Van a resolver un sudoku. ¿De a cuántos? ¿5? ¿De a 5? ¿5 personas por grupo? Somos 70. 5 personas por grupo. Lo que yo necesito, la entrada va a ser son 81 números enteros. Vienen 9 números enteros separados por espacios, enter, 9 números enteros más, etc. Los números enteros que yo les voy a entregar van desde el 0 al 9. El 0 significa casilla vacía. Del 1 al 9 son los valores estáticos del sudoku. Todos acá saben lo que es un sudoku, ¿cierto? Creo que sí. Sí, lo básico, ¿no? El output es la asignación correcta a la matriz 9×9, que también tiene que ser impresa en el mismo formato. 9 enteros en enter, 9 enteros, todos separados por espacio, enter 9 enteros, 9×9, ¿ya? Y esa asignación tiene que ser correcta. ¿A qué se me refiero correcta? Que cumpla la restricción. Recordemos las restricciones de un sudoku. Un sudoku es correcto si en cada casillero de 3×3, en cada cuadrante de 3×3, están los números del 1 al 9, en cada fila y en cada columna están los números del 1 al 9 sin repetición. ¿Ya? Normalmente lo veo por velocidad, pero esta vez me va a importar un comino. No me interesa que lo hagan bien. ¿A qué me refiero con hacerlo bien? Me refiero a que me cumplan con esto. Tiene que estar de esta manera programado, sea en el lenguaje que usted quiera, C, C++, Java, Python. Es una llamada a una función, que esta función es recursiva, y está escrita de la manera en que usted ve acá. If reject, then return. If accept, then output. Asigna el primero, recorrido por profundidad. Tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, para que usted resuelva el problema, tiene que tener claro lo que es el punto de partida, tener claro la función de rechazo, la función de aceptación, el cálculo del primer hijo, el cálculo del hermano. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta respecto a este problema? ¿Se puede hacer solo? Ya, ok, sí, puede hacerlo solo, pero máximo de a 5. Normalmente no dejo que lo hagan solo, porque se supone que esto tiene que ser trabajo en grupo, pero debido a que estamos con pandemia, bueno. Fecha de entrega, ¿a cuánto estamos? Estamos a 17 de noviembre. El 10 de diciembre, 10 de diciembre, ¿estará bien? Sí, considerando que la próxima semana es de descanso, yo creo que está bien. Porque la idea es 2, 3 semanas, así que ya. La entrega es el viernes 10 de diciembre, a primera hora. No lo voy a revisar en la tarde, así que puede ser a las 2:30, 3, porque es un viernes.
Entonces la idea es que el viernes en la tarde yo tenga tiempo de poder revisarlo. Esa es la, porque cae viernes 10, ¿cierto? Calendario. Viernes 10, sí, correcto. Entonces, me pone presente por mientras estamos conversando. Muchas gracias. No sé si alcance, ojalá alcance. Quiero compartirles el backtracking de las reinas. Esto está en reinas.java, acá está. Esto está en arriba, ¿ah? Está en Moodle. Ya. ¿Están viendo el código en pantalla? Sí, profe. Ya, fíjense, miren. Acá está. Backtracking. Si reject, return. Si accept, que el accept aquí lo hice en una sola línea, pero ese es el accept, output. Lo que hago es asignar el primer hijo, backtracking, next. Exactamente lo mismo. Y aquí están las funciones de rechazo. Fíjese que la función de rechazo es si es que hay igualdad o si es que coinciden en la diagonal, o sea, están en la misma fila o en la misma diagonal, entonces la función de rechazo es true, si no falso. La función de aceptación es bien fácil, si es que están todas las reinas puestas, porque este problema no es solamente 8 reinas, es el n reinas. ¿Ya? La función de primer hijo es así, el nodo actual está en la columna L, a la columna L más 1 le asigno el primer valor disponible. El siguiente hijo, si estamos en la columna L, mientras la columna no se sobrepase, yo le doy el valor siguiente, o sea, si es 1 le doy el 2, si es el 2 le doy el 3, etcétera, etcétera. Y eso es todo, po. Eso es todo. Acá está el output, que es simplemente un system.println, y se acabó. Se fijan que un problema bien complejo llega y se programa así de fácil. ¿Alguna duda respecto a la programación, esta que hice de las N reinas? ¿Ese código lo podría subir, profe? Está en Moodle ya disponible. Ah, genial, gracias. Debería, o por lo menos debería. Yo me acuerdo haberlo subido. Si no estaba, me lo reclaman, pero según yo lo subí al principio del semestre. Lo voy a Creo que revisar. acá, lo que dijo antes de que lo había subido. Sí, creo que lo subí. Pero bueno, como les dije, lo voy a revisar. Hay Si gente que es no que no escucha. está, lo subo, pero seguro que sí. Está en el planteamiento, en el plan haberlo subido. Entonces ahí ven un ejemplo y se pueden basar en este ejemplo para hacer el problema de Sudoku. Tiene el mismo nombre, nreinas.java, acá está. El mismo nombrecito. Profe, para este programa solamente se va a necesitar una clase nomás, ¿cierto? ¿A qué se refiere? O sea, una clase en Java, un solo... Pueden hacer lo que ustedes estimen conveniente. Mientras esté tal cual hecho como debe estarlo, o sea, con el esqueleto tal cual este esqueleto, estamos bien. Eso es lo único que importa. Se lo pueden Ok, hacer profe. Java, C, C++, Python, me da lo mismo. Ya, espero que todos hayan puesto presentes. El viernes vemos dudas, podríamos hablar incluso del problema del backtracking. Les voy a mostrar cómo trabaja este NReinas en vivo y cómo es la alternativa más rápida para resolver NReinas. Existe una alternativa específicamente para NReinas, pero que no es determinista y solamente por cultura general se los voy a mostrar. Profe, antes que ¿Sí? se termine la clase, este programa está en Moodle, pero en formato Java, ¿no? En Java, Es que sí. solamente veo, pero no aparece en Moodle, Ya, solamente si no veo está, lo voy a archivos. subir. Entonces quiere decir Buena, que lo subí en el otro curso. Lo subo, no se preocupe. no nos quieren. Ah. Se me olvidó. Ya, que estén muy bien, entonces nos vemos el viernes. Chao, profesor. Chao, chao. Ponga Chao, presente si no ha profe. puesto presente aún, por favor, antes de que se acabe el tiempo.